a despejar cualquier tipo de duda, ¿sí? Bienes personales, le vamos a tomar en el final bienes personales, ¿sí? Así que no quede ninguna duda de que no llegamos, que no dimos, que no vimos, que no. Yo ahora les voy a compartir una página, un resumen que está muy bueno, que es de bienes personales, que lo esquematiza bastante bien. No es todo lo que ustedes pueden llegar a necesitar, pero sí es un resumen bastante piola, más allá de la, ahí se los compartí, más allá de los, digamos, de los textos que están en biblioteca, de lo que hay en fotocopiadora, que creo que hay un resumencito, y de lo que puedan llegar a encontrar en las clases, obviamente, ¿no? Que vamos a tocar un poquito hoy, con suerte. ¿Qué otra cosa más les iba a decir? Disculpen. Entonces, para que no quede ninguna duda ni ninguna cuestión, ¿sí? Bienes personales. Después, conmigo van a ver ahora en esta parte, van a ver tercera categoría, pero van a ver tercera categoría desde el punto de vista de los vínculos que tiene con personas físicas, con, digamos, de alguna forma un cierto paralelismo, por así decirlo, con lo que vieron conmigo de primera, ¿no es cierto?, que tiene que ver con personas físicas, eh, más desde ese lado. Van a ver con el contador Ananía otra parte también, que tiene que ver con personas, con la parte de ganancias, ¿no es cierto? Y con Omar, obviamente, van a ver toda la parte de tercera, pero más asociada a empresas. Ex artículos 69 y 79 y todo lo demás. Así que bueno, para comenzar a ver ganancias de tercera, me gustaría en principio que vayamos, a ver, denme un segundito que lo tengo acá, les voy a compartir, a ver si se ve. Lo pueden ver, y si no, ustedes tienen, pero sí, que no es más que la ley. Arrancamos con ganancias de tercera, perdón, ganancias de tercera categoría, artículo 53, ¿sí? Como para ir graficando de qué hablamos cuando nos concentramos en tercera, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros hasta ahora hemos visto, hay pequeñas ideas que ustedes tienen que tener muy en claro. Por ejemplo, principios de imputación. Habíamos dicho que en el caso de primera era principio lo de vengado, segunda percibido, tercera de vengado, cuarta percibido. ¿Sí? Entonces, no nos tenemos que alejar del concepto de que tercera, en principio, va por el sistema de lo de vengado, ¿no es cierto? Y también les sugeriría que cuando miren tercera desde el lado de lo de vengado, también tomen en cuenta las excepciones a las cuestiones del devengado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Así como hablamos en primera de las excepciones al principio de lo de vengado que teníamos, en tercera también hay excepciones a esa regla y que es importante que las vayan identificando, más que nada con vistas al final. Entonces, primera cuestión que tengo que tener en claro, que cuando hablo de tercera eh, hablo del principio de lo de vengado. Segunda cuestión, ¿qué ganancias entran ahí? Y fíjense que ahí me voy a lo que me establece la ley, ¿no es cierto? En el artículo 53, que me dice que son digamos, las que obtienen los responsables por el artículo 73. Me voy al artículo 73, ¿sí? O sea, 20 artículos más allá, y voy a ver que el artículo 73, en realidad de lo que me habla, básicamente, son de las sociedades de capital. O sea, primera cuestión importante, cuando hablo de tercera, estoy hablando de las rentas que obtiene una sociedad de capital. Y ahí, otro concepto muy importante que tengo que tener en cuenta, pero muy importante, fíjense que me habla de rentas de capital, ¿no es cierto? De lo que obtienen los sujetos del artículo 69. Y se acuerdan que cuando vamos allá a la primer parte de teoría, cuando arrancábamos con la materia, habíamos visto que nosotros teníamos
determinados principios dentro de ganancias, ¿no es cierto? El principio de la fuente, y hablamos que para las personas físicas regía un criterio de ganancias, ¿sí? Y en el cual estaba el criterio de la fuente, que yo de alguna manera tenía que proteger, o se protegía eso que me generaba la renta, y si eso se extinguía, en esa extinción no había un alcance del impuesto. Cuando yo hablo de un sujeto empresa, ese principio no se fue al demonio y me voy al otro criterio. ¿Cuál era el otro criterio? Del balance. Del balance. Exactamente, el del balance, en el cual yo consideraba que cualquier acrecentamiento estaba sujeto a ganancia y a ella no tenía nada que ver si la fuente permanecía o no permanecía, etcétera, etcétera. Por eso, si yo soy una persona física y vendo algo que estaba, digamos, de alguna forma vinculado a la generación de ganancia, no está alcanzado, sí, es como que ese fuero de atracción se rompe, se absorbe todo y todo queda alcanzado por... Esa es la primera cuestión. Y les hago mucho hincapié en eso porque generalmente nosotros consultamos en la mesa y les preguntamos situaciones como, ¿qué pasa si tal situación? Y esto de la venta y de ese criterio de que se rompe, que es el criterio de la fuente, por el del balance, también me da pie a los acrecentamientos, ¿sí? Y qué bienes me generan acrecentamientos. Fíjense cómo todo bonito que me va uniendo. Si yo miro cada una de esas cuestiones en forma separada, cuando van al final caen como moscas, ¿sí? Porque nosotros le tocamos dos o tres variables de esas y ya no saben para dónde ir con esto. Y generalmente donde jugamos es con esto, porque esto es lo que refleja el nivel de comprensión que ustedes tienen de la materia. Relaciona todo, que no son artículos separados. Entonces, segunda cuestión, que ya no caemos en el criterio en la teoría de la fuente, sino que estamos dentro de lo que es la teoría del balance y todo lo que implica estar dentro de la teoría del balance. ¿Estamos? Ahora, dentro de tercera, cuando yo me voy a lo que me dice el artículo 53, ¿sí? 53 era, perdón, acá. 53 sociedades de rentas de tercera categoría, del artículo 73, que son rentas de capital, de las sociedades de capital. Todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedad constituida en el país. O sea, cualquier otro tipo de sociedades, sean SAS, caen acá. Las derivadas de fideicomisos constituidos en el país. Fideicomisos, todos acá adentro. Las derivadas de otras empresas unipersonales. Acá entramos en las derivadas de empresas unipersonales. Ahí tenemos las SAS que pueden ser unipersonales, tenemos un par de... eh, está bueno, todas esas sociedades, todas las rentas están dentro de lo que es este artículo. Después tenemos las derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio. Mucho ojo con esto porque parecería que esto caen dentro de cuarta y sin embargo caen dentro de lo que es tercera. Las derivadas de loteos con fines de urbanización, los provenientes de edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal del Código Civil y Comercial de la Nación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios previsto en el mencionado código. Las demás ganancias no comprendían otra categoría, también se consideran ganancias de otra categoría, las compensaciones en dinero, en especie, en viáticos, bueno, nos da toda una serie, ¿no? Las actividades profesionales u oficios a que se refiere el artículo 82, cuando se complementan con una explotación comercial. Ahora yo les voy a comentar bien de esto, que es muy importante. Y después nos dice que el resultado en el 54, el resultado del balance impositivo de las empresas unipersonales correspondiente al inciso D, y ahí me voy de nuevo a otro tipo de sociedad, otro tipo de sociedad, que son las de personas. En fin, en definitiva, todo lo que me indica hasta aquí es que todo lo que cae dentro de la esfera tiene que ver con sociedades, básicamente, sociedades unipersonales, y también tiene que ver con
el individuo que realiza una actividad comercial, ¿sí? Que tiene que ver con el individuo que realiza una actividad comercial. Entonces, la cuestión que acá tenemos que tener muy, muy en consideración es que, en principio, básicamente este concepto de ganancia, tercera es rentas obtenidas por los responsables del artículo 75, ¿no? Son sociedades regulares y otras explotaciones unipersonales. Son los dos grandes rubros que comprende tercera. Entonces, acá hay una cuestión muy importante, que es lo que yo les decía. Acá se rompe el concepto de habitualidad que habíamos visto antes. Acá no importa si hay habitualidad o no en el ejercicio. Si yo soy empresa, soy sociedad, vendí algo, por más que yo no lo haga habitualmente, listo, renta de tercera. Por eso hablábamos de que de alguna forma nos separamos de la teoría de la fuente para entrar en la teoría del balance. Aguarden un segundito que alguien está queriendo entrar. Entonces, todas las rentas también obtenidas por explotaciones unipersonales, fíjense que no es una sociedad solamente, sino que yo tengo una explotación unipersonal, también está alcanzado por el impuesto y está alcanzado por tercera, y sea esta periódica o no. Fíjense, explotación unipersonal. Es un concepto medio raro. ¿Por qué? Porque yo podría definirlo como primera, podría definirlo como cuarta, ¿sí? Podría definirlo como alquiler de cosa mueble como segunda, o sea, entonces tengo que tener bien en claro de qué hablamos cuando hablamos de explotación unipersonal, ¿sí? Eso es lo más importante dentro de tercera y vinculado de alguna forma con primera, con la parte que vieron conmigo, que es persona física. Cuando es una sociedad de capital, no hay, o sea, sociedad de capital, listo, sociedad anónima, SRL, SAS, la tipología ya está, no, usted no tiene que pensar nada, eso va por ese camino y punto. No hay vuelta que darle, no hay ninguna vuelta que darle, o sea, entra en tercera. El límite donde a veces nos cuesta identificar y decimos, bueno, tengo tal sujeto, y ahora les voy a plantear bien algunas situaciones para que vean lo complejo que es lo complejo que a veces resulta identificar, y como que tengo que tener muy en cuenta algunas cosas. Yo lo configuro como primera o como cuarta, y en realidad corresponde a tercera. Entonces, y todo lo que eso implica, porque me estoy alejando también de este criterio de que la habitualidad se rompe, o sea que si yo caigo en tercera, y soy una explotación unipersonal, es decir, no es una sociedad, no es nada, es una persona que hace una explotación comercial, y al romperse esto, cualquier cosa que yo venda va a caer dentro de esto. Entonces, si yo vendo un inmueble que estaba afectado a mi explotación unipersonal, chau, a la miércoles, cae dentro de lo que es ganancias de tercera, estoy en el horno. Entonces, no es un detalle menor, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones. Entonces, otra cuestión, caigo en tercera, también va por el principio de lo devengado. Y ahí ya tengo que ver si, por eso les digo, implican muchas otras cuestiones que tengo que tener en cuenta. Sobre esto ustedes van a encontrar, o sea, yo les voy a dar ahora alguna jurisprudencia que nos permita a nosotros de alguna forma interpretar, o que la FIP interpretó, que se considera una explotación comercial y que no. Un primer antecedente, hay una circular muy viejita de la FIP, que es la circular 1080, 39, o sea, fíjense lo viejita que es, casi como yo. Yo soy más viejito. En el año 79. Ese es el primer antecedente, ahí ya no era la FIP, era la DGI en ese momento, y nos da una primera definición, y esa definición decía que hay una explotación unipersonal. Para poder definirla, tengo que tener en cuenta si existe primero un capital, ¿sí? Tiene que haber un capital importante. Tiene que haber fin de lucro, ¿sí? Tengo que analizar si hay trabajo remunerado. Entonces, independientemente de que el servicio sea un servicio que se presta o la venta de un bien, entonces yo tengo que ver capital, si hay un capital involucrado, si hay fin de lucro,
y si hay una conjunción, digamos, de estas dos cosas, capital y fin de lucro, y si hay trabajo remunerado. Son todos indicios que a mí me permiten poder definir que una empresa es unipersonal. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, pero a su vez, digamos, a los dependientes directos, es decir, a los dependientes que de alguna forma a mí no me hacen ganar dinero, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una actividad y tengo una secretaria y un administrativo. Esos son los dependientes y eso a mí no me hace ganar dinero, son actividades de apoyo. Entonces, si yo tengo ese tipo de personas, no me configura una empresa unipersonal. Vamos a ver cuándo me configura una explotación unipersonal. Entonces, ahora, si yo tengo otro tipo de dependientes, por ejemplo, tengo un técnico, y ya el técnico es algo que define mi actividad. Tengo un taller mecánico, por ejemplo, y tengo un mecánico en relación de dependencia, no hay ninguna duda de que es una explotación unipersonal, porque tengo bienes, o sea, tengo un capital a disposición, tengo la intención de lucro y además tengo un personal que es muy específico, que no es un personal de apoyo, tiene que ver con el negocio mismo, con la rentabilidad misma de mi actividad. Y ahí ya cambia la cuestión a que solo sea personal de apoyo. Entonces, otra cuestión que tenemos que hablar, o muy, muy importante, y ahí tenemos otro dictamen, es esta conjunción entre el capital y el trabajo. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que identificar es cuando el capital es una herramienta de trabajo y cuando el capital es esencial. Y les voy a dar dos alternativas. ¿Sí? Ya hay un dictamen de la Dirección de Asesoría Técnica, ya más viejito, pero digamos más hacia aquí, que es el número 37/95, el dictamen de la asesoría técnica, en donde define también o zanja esta cuestión de la explotación unipersonal y que hace una distinción en esta cuestión que hay que tener en cuenta, si el capital es preponderante o no para el ejercicio de la actividad. Y nos da las dos situaciones, la de un taxista, ¿sí? Y la de un bioquímico. Síganme acá. Entonces, fíjense lo que yo les planteo. Les hablo de un taxista y un bioquímico. El taxista tiene un capital, el capital es el vehículo, puede tener un empleado, obviamente que para el empleado trabajar ahí es una renta de cuarta. Como dueño, yo no lo puedo, si yo alquilo el taxi, entraría como ganancias de segunda. ¿Por qué? Porque es alquiler de cosa mueble. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, fíjense cómo varía. Si yo alquilo el taxi es de segunda. Para el que trabaja, para mí, él percibe rentas de cuarta. Ahora soy yo, si yo trabajo en la explotación y soy el propietario, no puedo decir de que estoy en cuarta, porque no puedo decir que alguien me paga, no soy un empleado en relación de dependencia. No puedo decir que estoy en segunda, ¿en qué estoy? Y cae de maduro que caigo en tercera. ¿Pero por qué? Si me dicen, no, pero no es una explotación comercial unipersonal. ¿Sí? Y acá el dictamen lo que dice es que sí, y ahora van a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque hay un capital preponderante y una finalidad de lucro, y el capital preponderante es con la intención de obtener lucro. Y la figura del conductor, del propietario, es secundaria, porque puede ser él, puede ser otro, no es vinculante, no es el motor de la generación de eso. Ahora, un bioquímico declara todas sus rentas como rentas de cuarta y no como rentas de tercera. ¿Por qué? Porque también hay un dictamen, o sea, hay una cuestión ahí que tuvo que salir el Tribunal Fiscal de la Nación a establecer un claro criterio. ¿Por qué? Porque el bioquímico, si bien tiene por ahí en equipamientos muchísimo más costosos que un taxi, ¿sí? Un microscopio vale fortuna, o sea, todo el material que maneja. Entonces yo digo, bueno, sí, hay un capital preponderante, o sea, hay una cuestión preponderante de capital, pero en realidad lo que determina el negocio, lo que se necesita y lo que es preponderante no es el capital únicamente, sino que tiene que ver con la expertise, o sea, el título técnico químico. No hay bioquímico y por más capital que haya, el negocio no funciona. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, en ese caso sí es correcto que se declare como rentas de cuarta. Fíjense lo loco, ¿no? Como
uno podría decir, son parecidos, si yo lo miro así muy de refilón, parece todo lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, en un caso, el capital es preponderante y no importa el factor humano, no es que hay un técnico que entonces cae de maduro que es una explotación unipersonal. En el otro caso que tengo el bioquímico, que ahí sí su condición de bioquímico es fundamental, entonces ahí cae dentro de lo que es rentas de cuarta. ¿Se logra visualizar eso? Entonces, no es que haya solo capital, sino capital y que ese capital sea preponderante para el desarrollo de la actividad. Entonces, que tenga personal en relación de dependencia, pero que a su vez no sean dependientes únicamente de la persona, que no sean personal de apoyo, perdón, no dependiente, que sean dependientes, pero que no sean personal solamente de apoyo. Si son personales de apoyo, tampoco me configura rentas de tercera o por ser una explotación unipersonal. ¿Por qué? Porque no hacen al negocio en sí. Si yo tengo un administrativo, no me hace al negocio. Lo que hace el administrativo es ayudarme en la gestión del negocio, pero no me configura el negocio. ¿Sí? ¿Se logra visualizar esto? Está clarísimo, porque es una de las cosas que más cuesta cuando hablamos de explotación unipersonal. Y que es esto justamente de poder identificar. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Podría, También tenemos otro. Sí, le perdón, escucho. no, podría repetir el número del dictamen ese que hablaba recién, de que daba los dos ejemplos? Sí. Yo les di primero el dictamen viejito, el más viejito de todos es una circular, en realidad es la Mm. circular 1080, que es del año 79 de la DGI. O sea, es bastante. 1080. Después teníamos el dictamen, que era el que hablaba del taxista, o Ujú. definió un poco esta situación, fue la de el dictamen de la Dirección de Asesoría Técnica, la 3735, ya estamos más acá, ¿no? Después, el caso del bioquímico es un dictamen o un caso conocido que es del año 2003, que es del Tribunal Fiscal de la Nación, que es el caso de Ramos Jaime, que es donde prima la labor intelectual, ¿no es cierto?, del profesional. Profe, en otras palabras, Sí, sería el taxi lo puede manejar cualquiera, el trabajo del bioquímico no lo puede hacer cualquiera, necesita ser profesional, digamos, tener una idoneidad. durísimo y clarísimo en la descripción, Santiago, tal cual, tal cual. O sea, hay capital. Cuando yo comienzo a analizar explotación unipersonal, por eso yo les decía que tengo que, o sea, no, o sea, una cuestión que me define una explotación unipersonal es el capital, pero no solo el capital, sino el capital y la relación que tiene este capital con la obtención del lucro. Otra cuestión que me define si tengo una explotación unipersonal o no es tener empleados. Pero ahora, si tengo todos empleados de que son, digamos, personal de apoyo, que no me generan sí en el negocio nada, entonces tampoco tengo una explotación unipersonal, ¿sí? Por eso no puedo tomar, tengo que analizar y fíjense que llegó hasta el Tribunal Fiscal de la Nación. Se tuvo que terminar de expedir el Tribunal Fiscal de la Nación para zanjar todas estas cuestiones, porque obviamente cambia muchísimo que yo sea de tercera a que sea de cuarta. Cambia completamente, ¿eh? No solamente por cuestión impositiva, de alícuotas y demás, sino también por una cuestión de que al romperse la teoría de la fuente, ¡apa! Estoy complicado ahí, porque cualquier cosa que yo haga cae dentro de lo que es ganancia. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Después, ¿qué otra cuestión más tenemos en esta? Eh, les dije, el del taxista es el del Tribunal Fiscal de la Nación, que el caso se llamaba Pensotti Orlando, ¿sí? Que sacó un dictamen el Tribunal Fiscal, no tengo el año, no recuerdo el año, no lo busqué, pero no lo encontré. Pensotti con doble T al final, Orlando.
Y después, por último, que yo lo leí muy rápido en el artículo 55, 55, era así, 55. Era el tema de cuando yo tengo una actividad profesional, soy contador, por ejemplo, soy médico, soy bioquímico, y se complementa con una actividad comercial. Cuarta, no hay ninguna duda. Ahora, contador, y hago alguna actividad comercial, me voy a tercera. Y ahí encontramos el dictamen 49 del 2003. Y les doy un caso muy, muy, muy claro, o un ejemplo muy claro, el mismo bioquímico, ¿sí? Perdón, me voy del bioquímico. Un veterinario, el caso más claro es el veterinario. El veterinario, no queda ninguna duda de que si yo me dedico solo a la clínica veterinaria es una cosa, ¿sí? Como si fuese un médico. Ahora, ningún médico veterinario se dedica solamente a la clínica veterinaria. Te venden comida, te venden cositas, te venden, o sea, tiene una explotación comercial además. Automáticamente caí en tercera. ¿Caí en tercera solo por la venta comercial? No, caigo en tercera por todo. Queda absorbido por tercera. ¿Se entendió hasta ahí? Profe, y en el del contador puede ser que vos nos habías dicho cuando vendía, por ejemplo, libros, además de cuando vendía libros Exacto, contables. tal cual. Libros contables y además tengo y chau, caí en tercera. ¿Sí? O sea, fíjense lo delicado que es definir explotación comercial y que a veces no queda claro. Por en general, en los parciales, esta es la primera vez que yo doy este tema, pero se ve que en los parciales lo que hemos detectado que muchas veces no se tocó tan en profundidad y no se llegaba a ver la complejidad que es esto de la explotación unipersonal. De terminar de entender, bueno, yo soy tercera, soy cuarta, ¿qué soy? ¿En dónde caigo? Espero que haya quedado un poquito más claro ahora todas las cuestiones. Bueno, eso es con respecto a explotación unipersonal, que de alguna forma es lo que más se acerca, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con a lo que más se acerca a lo que tiene que ver ganancias de primera, ¿no es cierto? Que es, no porque tenga algo que ver en sí con primera, sino porque involucra a las personas físicas, personas humanas, y después ya lo que tiene que ver con con el 75 y demás, nuevos, ya son sociedades de capital, y eso ya lo ven, porque ahí ya involucra otras cosas, ahí ya tengo un balance, ahí ya tengo, fíjense que es una explotación unipersonal, yo por ahí puedo no tener balance. Digo el tema del balance y que es tan importante, porque para el balance ya estoy hablando de otra estructura de determinación de costos, de determinación de gastos, ahí ya involucra otras cuestiones, ahí ya voy a tener costo de mercadería vendida de una forma, o sea, ya la cosa me va cambiando un poco en la configuración y lo van a notar porque cuando veamos la parte práctica conmigo, de lo que tiene que ver ganancias de tercera, pero desde el punto de vista de la explotación comercial, van a ver que no se aleja mucho de lo que vieron en primera conmigo, o de lo que vieron en cuarta con el contador de Ananía. Pero van a ver que se aleja muchísimo, muchísimo de lo que van a ver en el artículo 55 relacionado al artículo 75, que es sociedades de capital, ¿sí? Se aleja completamente a lo que a lo que ven conmigo o lo que vieron con el contador de Ananía. Entonces, bueno, en principio, por ahora, conmigo, lo que más me interesaba era determinar qué la ley considera ganancia, ya lo vimos, dónde caemos dentro del artículo 55 y lo que la ley determina como ganancias, qué se considera una explotación comercial, que es lo más complicado, una explotación comercial unipersonal. Porque una explotación comercial de una sociedad es más que claro, hay una ley, hay una ley de sociedades comerciales, o sea, tengo una tipología, tengo un registro que me reconoce, o sea, no hay mucho misterio ahí. Pero sí, en este caso, fíjense que yo les estoy hablando ya de algo más complejo, de algo, estoy ahí en el límite entre cuarta y primera, por ahí, o entre cuarta y segunda, y bueno, y estoy. Así que bueno, en principio hasta acá. Quiero charlar un poquito con ustedes respecto a bienes personales.
Y fíjense la relación que tiene ganancias con bienes personales, que les voy a compartir, miren el aplicativo de AFIP, por ejemplo. Bueno, un segundito. Ahí estamos. Fíjense lo que la AFIP, ya directamente la AFIP en su estructura, perdón, ahí estamos. La AFIP en su estructura lo que determina o lo que visualiza, fíjense, es ya la presentación conjunta de ganancias con bienes personales. ¿Qué les parece cuando yo hablo de bienes personales y ganancia? Puede ser que yo, a ver, tenga, que sea una sociedad y presente bienes personales. Y si es unipersonal, como dijimos recién. Por eso yo estoy hablando de sociedad. Usted me dice una sociedad unipersonal, está bien. Si me voy más para el lado de la sociedad, yo por ahí me iba Sociedades más. no tenía ganancia mínima presunta, o como no me acuerdo cómo se llamaba. Exacto, exacto. Una primer gran separación es que para las esferas de aplicación de cada impuesto, ¿sí? Bienes personales está pensado para la persona física, sucesiones indivisas, ya lo vamos a ver bien en el manualcito ese que les pasé, está bastante bien tipificado, son personas físicas que estén radicadas, perdón, no radicadas, domiciliadas en el país, sucesiones indivisas radicadas en el país, por bienes ubicados en el país y en el exterior. Fíjense que esas son algunas de las semejanzas. Vean, cuando ustedes se pongan a analizar bienes personales, véanlo siempre, además de la estructura de bienes personales, que es otro impuesto que ataca nuestro patrimonio, por así decirlo, o que de alguna forma es un impuesto patrimonial. Es un impuesto que tiene mucha vinculación con ganancia, tiene mucha vinculación con ganancias en personas físicas. Por eso el aplicativo de AFIP, en conjunto me da ganancias y bienes personales. Obviamente que para aquellos sujetos que sean personas físicas, que declaren ganancias como personas físicas o sucesiones indivisas por los bienes que estén radicados tanto en el país como en el exterior. Fíjense, cuando nosotros veíamos primera y tenemos renta por bienes ubicados en el país y renta por bienes ubicados en el exterior. O sea, de alguna forma replica la estructura. Cuando veamos lo que actúa, yo les voy a dar el parámetro completo o general del impuesto, ¿no es cierto? Este es un impuesto relativamente, tiene una alícuota baja, va también escalonada en función a los bienes que tengo, va en una escala de 305.000 a 750.000, después de 750.000 a 2 millones, después de 2 millones a 5 millones y así. Y va cada vez, obviamente, cuanto más bienes yo tengo, pago una alícuota un poquito más alta. Si ustedes me dicen si es progresivo o regresivo este impuesto, es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque yo en el tramo más bajo pago una alícuota del 0,5% y en el tramo más alto pago una alícuota del 1,25%. Y el tramo más alto creció más que el 150%, que es el que crece la alícuota. ¿Se entendió? Entonces, si bien de alguna forma ataca el patrimonio, no es uno de los mejores. No es uno de los mejores, pero bueno, genera mucha resistencia, obviamente, es de difícil administración para el fisco, porque está bien, el fisco ahora avanzó mucho, avanzó muchísimo en la detección de los bienes de las personas, tanto en el país como en el exterior. De hecho, ustedes si trabajaron hace 2 años, que fue el último blanqueo, hubo toda una movida en la profesión en donde vos encontrabas los contadores viejos, ni mucho menos, por favor, tómenlo con mucho respeto, no quiero que se tome como algo, digo, o sea, de cierta edad y que de alguna forma no se adaptaron tanto a la evolución esta
que nos va a pasar a todos, obviamente, no es lo mismo todos estos cambios, la FIP cambia mes a mes, a 2 meses, 3 meses, cambia absolutamente todo, de lo que se les pueda ocurrir, desde liquidación de sueldo hasta todo. Entonces realmente implica mucho esfuerzo seguir el ordenamiento jurídico y las obligaciones. Y encima, si yo no tengo estructura, o sea, es decir, soy un profesional recién recibido o un profesional multipropósito de estos que se ocupan de todo, y hago agua por todos lados. La segunda cuestión que uno tiene que comenzar a definir si quiere dedicarse a la profesión, que es el tema de definirse o ir tirándose hacia algún lado dentro de la profesión, porque es muy amplia y realmente cuesta mucho ser el hombre orquesta y entender de todo. Generalmente uno hace agua y cuesta mucho crecer dentro de la profesión. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una gran dicotomía, o sea, uno veía estudios grandes compuestos por contadores de cierta edad que decían, no blanquees los bienes que tenías en el exterior, ¿sí? Un claro ejemplo fue propiedades en Agua Vista, que muchos argentinos tenían inversiones importantes en Agua Vista. Para decirle un ejemplo local, ¿sí? O sea, tomen esto mismo, tómenlo con propiedades en Uruguay, tómenlo con propiedades en las Islas Caimán, tómenlo con propiedades que, bueno, hay gente que tiene esas propiedades y que incluso aquí en Misiones. Entonces decían, no declares, en realidad la FIP nunca, eso no lo detecta, ¿para qué vas a pagar? Después no sabes qué va a pasar, porque ahora te dicen que te van a cobrar un impuesto por el blanqueo y después, pero en realidad esos bienes, vos no tenías que justificar ni siquiera el origen de dónde salían esos bienes, o sea, imagínense el descalabro que era. Y en cuenta es que Argentina pertenece a la OCDE, ¿sí? Que la OCDE es una organización de comercio internacional en el cual se van bajando, o sea, se van bajando esquemas impositivos, se va como de alguna forma coordinando en el mundo, se va coordinando en el mundo distintas acciones comerciales para que el mundo sea más transparente, para que justamente no haya paraísos fiscales en donde uno pueda evadir, porque el problema de los paraísos fiscales no es tanto, y tómenlo con pinzas, por favor, ya veo que me están grabando, después dicen, no, el profesor dijo que no, tómenlo con pinzas, no es tanto por la evasión impositiva en sí, ¿sí? Tómenlo con pinzas, por eso les digo, sino tiene que ver con todo lo que hay con la trata de personas, con la venta de armamento ilegal, con la venta de drogas, o sea, con cuestiones mucho más pesadas, ¿no es cierto?, que la cuestión impositiva. Entonces lo que se busca es que ese dinero, que es dinero del terrorismo, de financiación de actividades terroristas, no se escape a esos paraísos en donde no hay control y de alguna forma se utilicen para seguir financiando delitos en cualquier lugar del mundo. No digo que la evasión no sea un delito, sí, pero por lo menos mi experiencia es que no es lo mismo un delito que otro, ¿sí? Por ahí si hablan con otros, le van a decir, no, es lo mismo el que roba una gallina que el que mata a una persona. Van a encontrar de todo. Por eso les digo, tómenlo con pinza y como una opinión mía personal. Entonces se olvidaron de que la Argentina tenía tratados internacionales con la OCDE y que nosotros teníamos un plazo a partir del cual el criterio a nivel mundial es que hay líneas en los fiscos mundiales que van tendiendo a sistemas parecidos a la QUIT que tenemos nosotros acá. No es que nosotros un día nos despertamos y dijimos, uy, qué lindo la QUIT. No. Generalmente son lineamientos, todo lo que hace la FIP, todo lo que hace responde a determinados lineamientos que son internacionales en temas impositivos. Y se olvidaron de un pequeño detalle, que comenzaban a cuitificarse y al cuitificarse se compartían bases de información. Por eso de golpe, si ustedes escuchan las noticias del año pasado, eso se detectaron 1.500 argentinos que tenían propiedades de más de tanto valor en Uruguay, por ejemplo. Porque claro, se comenzó a compartir la información de los fiscos, algo que antes sí eran islas, y el último blanqueo fue justo antes de ese sistema. Si ustedes me preguntan a mí, en lo personal, y también es una opinión personal, qué casualidad que nuestros estimados legisladores y nuestra Administración Federal Impositiva justo sacaron un blanqueo antes de el, el proceso de unificación y de compartir información con otros fiscos de otros estados.
¿no es cierto? Y que de alguna forma liberaba al que blanqueaba ese bien de alguna sanción. Entonces, bueno, fue todo un tema y bueno, había gente que te decía, o contadores que te decían, bueno, blanquea todo, que fue lo correcto. ¿Por qué? Porque iba a saltar, y contadores que te dijeron, no, no blanquees nada porque la FIP nunca se entera, y al año vos estabas con problemas y con una serie de situaciones bastante complejas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? Bienes personales es un impuesto que ataca a mi patrimonio. ¿Sí? También tómenlo siempre, yo, si ustedes me preguntan, yo siempre soy pro cliente. Eh, Me cuesta mucho ponerme del lado de la FIP. Entonces voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Pero es un impuesto que ataca a nuestro patrimonio, en donde de alguna forma se exterioriza nuestro activo. Fíjense que no toma en cuenta nuestro pasivo. Entonces puede ser que yo tenga, una de las principales críticas, yo puedo ser que tenga un galpón gigantesco, del cual debo el 99% del galpón, y resulta que hay otro que tiene, o no sé, un Fiat 600 y, y patrimonialmente es más rico de lo que puedo ser yo. ¿Se entiende? Pero a los efectos del impuesto no interesa eso, lo que interesa es el activo, los bienes que yo posea de lado, y voy a pagar una alícuota en función a la valoración de ese bien. Después van a ver que en la estructura de bienes y de evaluaciones, la parte de inmuebles es muy similar a lo que establece la ley para la parte de primera, ¿sí? Para la parte de segunda, cuando quiero vender, ¿se acuerdan que hemos visto que era un impuesto cedular en el caso de que quiera vender? Parecido a la parte de cuando yo quería desafectar, etcétera, etcétera, tienen cálculos muy similares para la determinación de los bienes que conforman mi patrimonio, ¿no es cierto? Porque yo tengo reglas dentro de los bienes personales, porque obviamente mi patrimonio está compuesto, puede estar compuesto de bienes, puede estar compuesto de dinero, puede estar compuesto de una serie de cosas, de, de, mm, digamos, es muy rico, puede ser muy variado mi patrimonio, mi activo. Entonces, de alguna forma, yo tengo reglas de evaluación dentro del mismo impuesto. También me determina, o sea, imagínense, en este caso las chicas de pañuelo verde, que tampoco tengo ningún problema, se les va a caer la mandíbula porque ley cuaternaria, si las hay, cuando vean, van a ver que las ganancias de las mujeres del ejercicio de su profesión, perdón, salvo del ejercicio de su profesión, las ganancias de las mujeres las declara el marido, esas cosas todavía media raras, ¿no es cierto?, a esta altura del siglo, pero bueno, están ahí en la legislación, excepto los bienes que tenga la mujer por el ejercicio de su profesión, ¿no es cierto? O porque ejerce un oficio, o porque ejerce un empleo, porque ejerce un comercio, eh, o que exista una separación judicial de bienes, o que por una cuestión, por una resolución judicial, por una sentencia, ya sea porque no sé, el marido está probado de que sale a timbear, entonces tiene una restricción por el juzgado de disponer de sus bienes, entonces en ese caso los declara la mujer. Y después tengo una serie de exenciones que son, fíjense, bienes inmateriales, cuenta de capitalización, o sea, algunas exenciones con respecto a determinados bienes. Antes era más amplia y eso se fue acortando. Antes me daba un margen más de maniobra, y ahora ya no es tan así. Y fíjense cómo trabaja, y yo tengo una exención que es un mínimo exento, que es en el caso de que mis bienes sean inferiores a un determinado monto, ¿sí? En este caso 305.000. Entonces, ese monto ejerce como que si yo no llego a un determinado monto, no pago nada, no tengo la obligación de presentar bienes personales, no, nada, acá no pasó nada. Ahora, una vez que yo rompo ese monto no actúa como un mínimo exento, es decir, valor que permanece fijo y que yo sobre eso pago sobre lo que excede, sino que una vez que se rompe, que se supera eso, queda grabado todo el patrimonio al impuesto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo pasé mi patrimonio de 305.000 pesos a 306.000, pagué por todo mi patrimonio. ¿Sí? Entonces, en realidad es un exento mentiroso.
Es otra cuestión que hay que tomarlo en cuenta. Que no es el exento común que dice, bueno, hasta acá yo no pago y si paso, pago lo que paso. No, no, no. Una vez que pasé, cayó todo dentro de la bolsa y tengo que comenzar a pagar. Después, ¿qué otra cosa me habla las cuestiones? Bueno, lo que les decía, las reglas de valuación de algunos bienes. Voy a tener cómo se evalúan los bienes situados en el país, que en general ahí van a ver que me va a dar distintos, depende de la configuración de los bienes, si son depósitos en CRE, si son objetos personales. Si el tema de los objetos personales también, fíjense que tiene una determinada característica. Los objetos personales yo los evalúo por el valor de costo, pero nunca puede ser menor que el 5% de los bienes que declaro en el país o en el exterior. O sea, imagínense si yo tengo propiedades inmuebles, obviamente mi 5% va a ser altísimo, y lo otro es que ese 5% se calcula sin considerar el mínimo no imponible, o sea, este mínimo exento. No, no hay un mínimo no exento. Entonces, no, si yo tengo bienes personales, tengo, no sé, el 5% son 3 millones de pesos. Bueno, le resto los 305.000. No, no, no. Acá caen el 5% adentro. Sobre eso yo pago, por la tasa, pago el impuesto a los bienes personales. Entonces la ley me establece una forma de evaluación, de evaluar a los inmuebles, que es el costo de adquisición, porque va a tener, si yo lo adquiero, o sea, va a tener distintas variantes. Si yo adquiero, va al costo de adquisición. Si yo lo construyo, va al valor del terreno, más el costo de la construcción, menos la amortización. O sea, criterios bastante homogéneos, bastante lógicos, digamos, dentro de lo que tiene que ver con la evaluación de los bienes. Para evaluar los bienes en el exterior, generalmente yo necesito de un informe de un perito, de un fisco del exterior que me diga que está bien, vale tanto, es lo más complejo de evaluar, y ahí se rompe un poco algunos criterios. Ahí ya, si es un inmueble en el exterior, síganme acá, ¿sí? Fíjense que yo les hablé que era un inmueble en el país y yo tenía tal situación, le restaba amortizaciones, ta, 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 ta. Bueno, si es un inmueble del exterior, es la evaluación que me dice el perito, y ella me alejo de la forma que yo conozco tradicional de evaluar el bien. Me aparté completamente, porque acá es lo que dice el perito que vale o lo que dice el fisco extranjero que vale. Chau, eso es lo que yo pago. Obviamente el tipo de cambio comprador del último día del año, lo mismo que, porque va a estar evaluado a otra moneda, no, ni hablar, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, los inmuebles rurales, si yo soy una persona física, si yo, acá hay otra distinción importante que es los inmuebles rurales, hay como una sanción, o sea, el inmueble rural inexplotado está exento. Si yo soy una persona física, el inmueble rural inexplotado, ¿sí? Baldío. Baldío grande, pues rural, pero bueno, el que está inexplotado no paga bienes personales, pero cae dentro de lo que es ganancia mínima presunta. Entonces se puede dar la situación de que yo tribute los dos impuestos, que sea sujeto de bienes personales y sea sujeto de ganancia mínima presunta, porque voy a ser sujeto de ganancia mínima presunta por bienes personales, perdón, por ganancia mínima presunta, en el caso de que el bien sea inexplotado. ¿Se entendió eso o lo compliqué un poco? Igual en el resumencito lo van a encontrar bien claro. O sea, lo que se escapa y está exceptuado por la ley o no cae dentro de la ley de bienes personales, lo van a terminar pagando por ganancia mínima presunta. En el caso de los bienes rurales inexplotados. Eh, Hay otra cosa también importante que es que tiene que ver con los usufructos. Cuando yo establezco un usufructo y lo establezco como un contrato gratuito, ¿sí? Es decir, por ejemplo, mis padres tienen una propiedad y ellos me donan a mí la propiedad de ese inmueble, que es muy común eso, porque uno lo hace para después no tener problemas con la sucesión, pero a su vez que tu hijo no se case o que tu hija no se case con un mal marido y te termine echando de la propiedad. Entonces es muy común que los padres lo que hacen es, dicen, yo soy más vivo que vos, te pongo un usufructo. Yo me quedo con el uso y goce de la propiedad, pero le cedo la propiedad a mi hijo o a mi hija. Entonces, en ese caso, lo que la ley me dice es quien tiene el derecho del usufructo, es decir, yo que conservo el usufructo, el uso
el uso del inmueble, voy a computar el valor total del inmueble, ¿sí? Voy a ser yo quien declare, más allá que vos seas el propietario, que tu hijo sea el propietario del inmueble, voy a ser yo quien tenga que declarar el valor total del inmueble. Cosa que también está bueno, de alguna forma, si yo a mi hijo le estoy dando la propiedad, pero el pobre chico todavía no sabe, o sea, en realidad recibió como herencia, y soy yo en realidad el que generó eso, el que de alguna forma no soy el que receptó todos esos bienes, y bueno, está bien también que de alguna forma sea yo quien declare y quien abone, ¿no? Y quien pague. Así que, ¿qué otra cosa? Bueno, no mucho más. O sea, hay más cuestiones que tienen que ver con bienes personales, también generalmente tiene el mismo vencimiento que ganancia, porque el aplicativo es unificado, ganancias personas físicas, ¿no es cierto? Siempre que yo sea un contribuyente, eh, ahí incluso en el archivito van a encontrar los códigos que tienen que ver más con una cuestión de cómo se presentan. También tiene 5 anticipos, tiene esta cuestión es común con ganancias, tiene 5 anticipos, cada anticipo representa el 20% del impuesto, es igual a lo que tiene que ver con ganancias. Así que no hay después sujetos radicados en el exterior que tienen una modalidad que tienen que tener de alguna forma, obviamente, sujetos radicados en el exterior con bienes que estén ubicados en el país, obviamente, ¿no es cierto? Eso que van a tributar por los bienes que están en el país. Después hay un mínimo de a partir del cual no se paga, que es en el caso que el impuesto que me dé, el impuesto a ingresar, sea inferior a 255 pesos con 75. En el caso de los sujetos radicados en el exterior, que tengan bienes en la Argentina, si el impuesto me da menos de 255 pesos con 75, entonces no tienen la obligación de ingresar el impuesto, ¿sí? Porque la verdad que no tiene mucho parangón. Después, ¿qué otra cuestión es importante? Este impuesto, cuando lo voy a declarar, el aplicativo me pide una serie de datos, ¿sí? No lo vamos a hacer acá, no lo vamos a hacer pero para que tengan una idea, como último, para cerrar este tema, por lo menos lo esquemático, después lo vamos a profundizar un poco más. Inmobiliaria, me pide el de los vehículos, me pide año, me pide que vaya a la tabla de lo que establece el Registro Automotor Nacional para el valor de ese vehículo. O sea, tengo una serie de formas de evaluar y obviamente de cargar, ¿no? Las patentes. Yo le cargo la patente, me sale el propietario, o sea, es bastante completo el aplicativo en lo que tiene que ver con el bien. Y después unas cuestiones de color, para que tengan en cuenta. Si alguno trabaja, lo debe saber, si no lo sabe, le va a venir bien. Hay una cuestión de AFIP, cuando yo entro con plan fiscal, que obviamente AFIP fue incorporando sistemas, fue mostrándonos la puntita del garrote para que nosotros, digamos, no esperemos el garrotazo, ¿sí? Entonces incorporó un servicio que de alguna forma nos dice qué sabe la AFIP de nosotros. Yo les sugiero que si ustedes tienen clientes y antes de declarar algo que tiene que ver con bienes personales, recurran a este ingenioso servicio de la FIP, sobre todo porque todo lo que tenga que ver con bienes registrables, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Van a encontrar las propiedades que tenga, propiedades sin declarar. Más de una vez me he encontrado con situaciones, con clientes que me dicen, no, me acuerdo una vez con un cliente que me cayó fue a la caja de seguridad y vino con un maletín, y no les puedo contar, tenía como 35 propiedades en distintos lugares, ¿no? Y le digo, ¿seguro no tenés nada más? No, no, sí, seguro. Y de repente después me salieron como 10 propiedades más. Me decía, sí, tal propiedad, tal cosa. Sí, tal. Entonces, y lo saqué de ahí, ¿sí? Que creo que se llama de nuestra parte el servicio. Y brinda información del contribuyente, de vehículos que tiene, sobre todo de bienes registrables. ¿Por qué? Porque lo toma de los registros, ¿no es cierto? El registro automotor, del registro de la propiedad, del registro del automotor, bueno, la parte de lanchas, veleros, bueno, encontramos todos los bienes que puedan llegar a poseer, que es una herramienta válida, útil, y nos permite también saber, por ejemplo, lo que facturamos en el año, la información que tiene AFIP de lo que se facturó en el año y algunas cuestiones más que está
está bueno, es un servicio que ayuda, ¿sí? Eh, para Compra moneda servir. extranjera también, profe. Compra de moneda extranjera. Venta, ¿Sí? saldos en la cuenta bancaria. Saldos bancarios, exactamente. Por eso da mucha información interesante que a veces le va a pasar en la profesión de que el contribuyente piensa que si nos cuentan, nosotros le vamos a subir los honorarios y no es así, pero bueno, eh, muchas veces me ha pasado que no me querían contar que se han comprado tal o cual cosa, ¿por qué? Porque tenían miedo de que le ajuste los honorarios, y la verdad que no tiene nada que ver, ¿sí? Uno tiene que hacer bien su trabajo y lamentablemente tiene que indagar en la estructura patrimonial del cliente o del contribuyente y a veces es incómodo porque de alguna forma le estás contando las costillas, ¿no es cierto? Y viendo cosas que por ahí él no quiere contar a nadie o que incluso me ha pasado con clientes que su propia mujer o su propio marido no tenía esa información y de alguna forma no quería que, que sea transparente, ¿no es cierto? Y bueno, generan esas situaciones. Les soy totalmente sincero y trato de transmitirle con lo que se van a encontrar y cómo resolverlo. En general, y eso yo lo aplico siempre cuando arranco una charla, yo les digo de que yo no soy cura de iglesia, ¿sí? No hago juicios de valor, así que lo único que me interesa es hacer bien mi trabajo. Bueno, chicos, era más de humor como para cerrar la clase y nada, algo bueno, que está bueno es, les dejo el vínculo ese, está bueno, mírenlo, es resumido, no es esa la ley, vayan a la ley, pero les da un pequeño esquemita como para que lo puedan ver rápido. Y sí, les doy el consejo de que siempre lo miren desde la óptica, no solo de la ley, sino que de la ley en comparación a ganancias y de la ley en similitud a ganancias, ¿sí? Que esa es la parte más compleja y eso es la cual siempre nos gusta preguntar a nosotros en los finales y demás. Y que es ahí en donde saltan todos los cables para todos lados porque nunca se detuvieron a pensar en las cosas que eran comunes y si ven que hay casi todas las estructuras son comunes y tienen algunas cuestiones que son diferentes. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? No, profe. No sé, los otros chicos. Bueno, les deseo un excelente fin de semana y nos encontramos el lunes. Profesor, Sí, profesor, le hago una consulta. Por las dudas, ¿no sabe cómo va a ser la metodología del profesor Premuda para tomar el parcial a los que no estamos en Posadas? les soy sincero, Daniela, no tengo ni idea. Yo calculo que encontrará alguna alternativa con Maricel o calculo, ojo, tómelo con pinza. Yo les sugiero que se lo plantee a Maricel, ¿sí? En ese Bueno, sentido, el contador Premuda siempre él es muy autónomo, digamos, él define sobre la marcha y nosotros, particularmente en esta situación, de alguna forma nos separamos, o sea, no es que nos separamos porque haya algún malentendido ni nada, sino que nos separamos metodológicamente y por la cuestión que yo les había contado, que no entramos todos en un aula. No hay forma de que nos hubiese encantado haberlo podido tomar en forma presencial, vieron que las cámaras al final no se encendieron, que se fueron, estaban todos preocupados sí, por si se conectaba la cámara, si yo iba a sacar el garrote y me iba a ir a quejar a la facultad y les iba a dejar a todos, y después las cámaras se desconectaron y no pasó nada, o sea, no hay, nadie busca perjudicarlos. Lo que uno busca es que sea parejo para todos, en definitiva, es lo único que uno busca. Así que le sugiero que lo consulte urgente con Maricel bueno, para ver que no se olviden de encontrarle una solución, ¿no es cierto? Solución le van a dar, no se preocupe. Pero la verdad que desconozco cómo lo piensa resolver el contador Bermuda. bueno, le consulta a Maricel. Ujú. Así que bueno, si no hay nada más, nos encontramos el lunes. Perfecto, profe. Muy buen fin de. Hasta luego, profe.